Señores y señoras, bienvenidos al Banco de la República. Les agradecemos mucho su presencia y tenemos el gusto de presentar la exposición retrospectiva Periplo de Luis Fernando Roldán. Este capítulo, que corresponde a la política de retrospectivas de artistas destacados del arte colombiano, da continuidad a las anteriores retrospectivas que pasaron por José Alejandro Restrepo, Álvaro Barrios, entre otros. La charla de hoy consistirá en una conversación entre los dos curadores, Nicolás Gómez y Jimena Gama, con el artista. Una breve reseña que está escrita allí se refiere a Luis Roldán como arquitecto de la Universidad Javeriana y posteriormente con viaje de estudios en grabado de historia del arte en la Escuela del Louvre. Su carrera como artista comenzó en el 85 en los Estados Unidos. Después, a su regreso a Colombia en el 88, se destacó dentro de las corrientes pictóricas que tomaba impulso con el trabajo de artistas como Carlos Rojas, Danilo Dueñas, Gabriel Silva, Carlos Salas, Luis Luna, José Horacio Martínez, Víctor Leñelé y Miguel Ángel Rojas. Toda la trayectoria de Luis ha sido determinada por el interés en la pintura y sus posibilidades de representación o expresividad de sus cualidades. El objetivo de esta muestra es indagar en las narraciones que, a través de la obra de Luis, presentan y representan el acontecer del tiempo íntimo, del tiempo de viaje, el tiempo de la ficción y el tiempo de la creación. Al final los invitamos al evento de inauguración y agradecemos en nombre del Banco de la República su presencia. El catálogo va a estar disponible a la entrada de la exposición. Y me permito dejarlos, por favor, con Luis Fernando, Nicolás y Jimena. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. El objetivo de esta charla es hacer una conversación, un diálogo informal con Luis, entre Jimena, Luis y yo, un poco para darle un contexto a la muestra, contarles nuestras impresiones sobre el desarrollo del trabajo, de pronto contarles sobre decisiones que sirvieron y que fueron importantes para lograr la narración o todo el recorrido que queremos proponer y la mirada sobre la obra de Luis que queremos proponer, y también pues obviamente escuchar a Luis y oírlo hablar sobre sus procesos. Va a ser algo, creo, pues relativamente corto, como les digo, algo muy informal, y para darle un contexto a este evento decidimos no proyectar imágenes porque quisiéramos que salgan con ganas de ver imágenes. Entonces vamos a hacer unas preguntas y vamos como a empezar la conversación, y al final pues por supuesto están todos bienvenidos también a formular sus preguntas, inquietudes, comentarios. Entonces, yo quería comenzar porque con una pregunta puntual. La discutimos mucho, pero me gustaría que Luis hablara de eso, y es que al seleccionar el nombre, antes de que surgiera la palabra periplo, ahora podemos hablar incluso de la palabra periplo, pero incluso mucho antes de que surgiera la palabra periplo, Luis insistió y quiso como que así lo fuera, y nos hizo entender también por qué, sobre la necesidad que dijera una retrospectiva. Luis Roldán, periplo, una retrospectiva. Una retrospectiva pues también nos hacía a nosotros aterrizar sobre lo que estábamos haciendo y sobre lo que este proyecto iba a significar en la carrera de Luis. Entonces, como que quería hablar con Luis sobre la idea de retrospectiva, porque una retrospectiva, ¿cómo serían otras retrospectivas? ¿Qué tiene esta retrospectiva? ¿Qué se logró en esta en particular? ¿Por qué es una y no la retrospectiva? Bueno, lo que pasa es que los puntos de vista de ustedes pues pueden ser diferentes a los puntos de vista de otras personas.
Entonces, una retrospectiva, pues me parece importante porque es esta retrospectiva y podría ser otra retrospectiva, otra diferente. Hay obras aquí hay unas obras que no están y que desafortunadamente no están, y otras que están, que muy afortunado yo que estén. O sea, hay demasiado de dónde escoger y demasiado para dónde dirigirse, y lo que se hizo acá fue como una decantación de las obras, de obras importantes, y me parece interesante que sea no como un punto final de la carrera de alguien, sino un punto de iniciación de la carrera de alguien, porque es muy difícil pensar que uno, a la edad que tengo, todavía no le queda mucho tiempo por delante, y tal vez sería como un punto y coma y seguir. Entonces hay una cierta dificultad de admitir, y me encanta pensar que es el inicio de mi carrera y no el final de mi carrera. Entonces eso, una retrospectiva, suena bien por eso. Con respecto a eso, una de las decisiones que nosotros tomamos, o entre las tantas, en este año y medio de trabajo, fue tratar de entender los modos como Luis trabaja. Luis es un artista que siempre está haciendo arte, o sea, puede que no esté haciendo nada con las manos, pero dentro de la cabeza, dentro de la palabra, en cada conversación, como que el mundo lo está estimulando continuamente. Y eso hace que su proceder o su actuar dentro del arte tenga ciertas estrategias, tenga ciertas narrativas. Eso fue una cosa de la que hablamos muchísimo, y eso nos hizo también entender la manera como cada obra está construida, que tiene un tiempo en específico, tiene una narración en específica. Son obras que, más que obras terminadas, son más bien procesos. Son obras que hoy podemos ver dentro de la exposición, dentro de esta retrospectiva, pero que seguramente dentro de unos años esta misma obra puede aparecer de otra manera. Quisiera preguntarte también, para que nos expliques un poco cómo es esa manera de actuar artísticamente, cuáles son los procedimientos, cuáles son las estrategias, influencias, de dónde sale todo eso. ¿Difícil? Demasiado. A ver, yo creo que uno, o por lo menos yo, empecé como artista sin saber cuándo era artista, pero sin saber la palabra. Entonces, todos los principios o todas las iniciaciones de una obra no están cuando uno la plasma, sino cuando uno la inicia, y uno no sabe cuándo la inicia. Entonces yo creo que hay una posición dentro de mí que es como estar en constante divagación, por estar, como hablábamos algún día, como en neutro, que sea permeable y que sea influenciable, porque son dos cosas muy importantes. Yo creo que un artista que no es influenciable es un artista seco, es un artista cerrado. A partir de ese punto, y para lograr obras, yo nunca las inicio o nunca sé qué estoy haciendo, y eso me da como nunca un inicio, nunca un temor para iniciar. Entonces es muy difícil cuando la obra está en proceso, ella de pronto en cualquier momento empieza a declararse que es obra. Antes no se sabía si era obra o no. Y cuando se finaliza, no se sabe cuándo se finaliza, pero llega un momento en que uno sabe que hasta ahí llegó. Ahora, los procesos míos en general son abiertos en el sentido de que hay varios procesos al mismo tiempo. Entonces, la capacidad o la aceptación del error dentro de la obra es muy abierto, y eso da que uno como una persona está mucho más afectado por el error y aceptando el error, y eso va nutriendo la obra. O sea que yo no sé si está bien hasta ahí. Sí, bastante. Bueno. Quería hablar, Efraín en la reseña que estaba presentando, contaba que la exposición tiene un acercamiento sobre una aproximación al tiempo, de las maneras de interpretar o de ver o de asir el tiempo. Hay algo
en este sentido hay algo que nosotros queríamos mostrar y que está presente en toda la exposición, y es el tiempo de la historia del arte. Aprovechando también un poco estas exposiciones, la responsabilidad didáctica y educativa que tienen estas exposiciones en una institución como esta, me parecía interesante hablar abiertamente sobre la posibilidad de las influencias de la historia del arte y visitar la historia del arte y estar todo el tiempo permeado de la historia del arte. Y lo digo porque a veces siento que se olvida o que se pretende rechazar también con una pretensión de contemporaneidad constante y de innovación y de buscar todo el tiempo algo nuevo, pero usted constantemente visita el pasado y lo trae al presente. Y eso lo tratamos de mostrar en un grupo curatorial, en un eje curatorial puntual dentro de la exposición, pero quisiera como que nos contara sobre ese proceso, cómo es esa revisión, cuáles son esos artistas que están presentes, cómo los ha visto, qué toma de ellos, cómo los observa. No sé, yo empecé como artista clásico tal vez. Entonces, a mí me parece que las influencias son súper importantes, como decía anteriormente, y lo dije en la entrevista y lo vuelvo a repetir, que me parece increíble cuando uno ve los diseñadores de moda, cómo los diseñadores de moda todo el tiempo están trabajando, los grandes diseñadores de moda están trabajando con la historia, están trabajando con los grandes diseños de la antigüedad, conocen lo que ha sido la historia del diseño, y yo creo que, a mi manera de ver, mucho del arte contemporáneo ha olvidado esas bases que me parecen tan importantes en la creación. Entonces, yo no tengo ningún temor en llamar por teléfono a Cézanne o llamar por teléfono al que sea, que me ayude a resolver una obra, y eso más o menos hago como esas metáforas de tener en constante comunicación con alguien para que me ayude. Puede ser un ser vivo, puede ser un ser muerto, pero afortunadamente en el arte bueno nunca muere. Entonces uno tiene eso a su favor, que puede llamar, evocar, como lo quiera nombrar, esos artistas que son los artistas que le van a ayudar a uno. No necesariamente tiene que ser el más conocido, como en muchos casos utilicé, o el más famoso, como en otros casos he utilizado, o en un caso como el particular, el llamar a Santa María para que me ayude a resolver problemas. Eso me parecía a mí algo que es básico en la obra de un artista. Ahora, hay otros artistas que no lo necesitan, pues yo los respeto. Sí. De hecho, este trabajo de visitas o este grupo curatorial que nosotros llamamos visitas fue una gran discusión entre los tres. Por un lado, pensamos en primer lugar que toda la exposición era una sola visita, como que si uno va, no sé, al grupo, voy a empezar a decir ya los secretos, al grupo del último piso y uno encuentra cada una de las obras, uno puede ver una relación directa o sobre otros artistas, no sé, puede haber una relación directa con Blinky Palermo, o puede haber una relación directa, aunque a veces no me la creen tanto, con una pieza que hay ahí, Torres García, y en ese tipo de cosas, pero sí nos pareció muy importante que ese grupo curatorial tuviera una voz propia y que sí se hiciera como que se mostrara la decisión de Luis de que había una revisión fundamental dentro de la historia del arte. Con respecto a eso, yo también quería preguntarte el trabajo más conocido, sobre todo para una generación como la de Nicolás y la mía, sobre todo para alguien como yo que viene de las ciencias sociales, es sobre todo de las instalaciones y de las obras del 2000 para acá, como lo que vimos desde Luis Caballero, quizás antes del Premio Nacional, del Salón Nacional, a lo que venimos para acá, a lo que venías haciendo para acá. Pero decidimos también traer de regreso todo ese trabajo de los 80s y de los 90s, que es el gran trabajo de pintura en gran formato. ¿Cómo ves estas pinturas hoy? ¿Cómo se siente volver a revisar eso? ¿Cuál es la sensación de traerlas de vuelta a un espacio 30 años después? Pues no sé, porque
pues las siento muy presentes, entonces reviso etapas y miro. El más interesante a mirar es el calendario porque tiene un montón de ideas o de estados o momentos y entonces pues uno recuerda cantidades de cosas. Ahora, como nunca creo yo he sido como un artista ideológico, pues tengo la libertad de volverlas al presente y están siempre como retomando unas actitudes actuales y que en la exposición se nota mucho la referencia y la conversación entre una obra actual y la obra de hace 20 años. Eso lo van a notar en la exposición porque es extraño cómo la mente va volando de una manera que uno no la puede manejar, conducir, sino que ella está libre y empieza a tocar puntos que se le habían olvidado a uno, pero que ella, la mente misma, se trata de retomarlos y utilizarlos de una manera, o darle la inversión. Entonces, a mí las obras, digamos, el pasado como tal, yo las veo en presente realmente. Hay un concepto que se repite mucho a lo largo de la exposición, en varias series de trabajos, es una palabra que está constante, y es ciudad. Incluso hay otro grupo curatorial en el que denominamos tránsitos, que refiere a los recorridos por la ciudad. Entonces quería preguntarle, son 5 preguntas en una, y pueden ser respuestas muy breves. Ajá. Pero quería preguntarle por cada una de las ciudades, digamos, voy a nombrarle ciudades puntuales, y cómo están esas ciudades dentro de usted y dentro de su obra, cómo aparecen esas ciudades. Cali. ¿Y se le tengo que dar la respuesta inmediatamente? Sí, así. ¿Pero en corto o en largo? Resumen. Son 5. Bueno, no, Cali es mi infancia. O sea, Cali es mi base, si es mi infancia es la base de mi creatividad. Bien. Milwaukee. Milwaukee es tránsito y es la creación y el punto donde nacieron mis hijos y es la base y la estructura. Me salté París. París es un estado como sería como de búsqueda y de acertar la posición de artista. Nueva York. Es mi ciudad ahora. ¿Y Bogotá? Es mi ciudad. Sí. Muy cortico. Los dejó. Bueno, no, lo que pasa es que obviamente dentro de las 2 últimas ciudades es lo que más pasa. Pues vivimos con María Clara Delgado en mi casa en Nueva York y acá. Es una vida, digamos, cotidiana, muy reducida a la cotidianidad, que es lo que me interesa a mí. Entonces, si vemos ya como punto y que me interesa a mí dentro de lo que son ciudades, y siempre me ha interesado más la parte, pues, los grandes estratos que se encuentran en las ciudades, pues, lo que me interesa son digamos, las cuadras que me rodean, más que la ciudad en sí. Entonces, las cuadras que me rodean y la relación que las cuadras que me rodean con la gran zona. Entonces, eso es el punto de partida real de la obra mía, que es lo cotidiano, lo que es. Entonces, las relaciones que tengo con las personas, las relaciones que tengo con el medio de ese momento, y poco me interesa realmente, yo no sé, en este momento está muy de moda las residencias, y irse a hacer investigaciones sobre las tribus y todas esas vainas me parece buenísimo. A mí me interesa más las relaciones de ir a la lavandería, ir a la peluquería, ir al supermercado y encontrar todo eso que pasa y toda la interacción social que pasa dentro de eso.
Entonces, ese es el punto de partida realmente y lo que muestra mi exposición y lo que muestra lo que escogimos. ¿Ya? Suficiente. Bien, pues, bueno, hablemos de esa escogencia y de pronto también hablar un poco sobre la curaduría y el proceso de trabajo entre los tres, que fue un mutuo diálogo constante, unas negociaciones constantes, y ahora estamos más que satisfechos con esas negociaciones. Sí. Y como curaduría, pues evidentemente es una narración, una forma de contar una historia a través de unos recursos visuales, de unos recorridos espaciales, a través de la selección de obras también, de unos conceptos que estamos asociando a grupos de trabajo. ¿Cómo encuentra esa narración? ¿Cuenta la historia de Luis Roldán? ¿Cuenta la historia del proceso creativo de Luis Roldán? Parte. Y eso es lo bueno. Yo creo que no cuenta todo, y yo no creo que sea una persona que me gustaría contar todo. Entonces, los secretos es lo más importante que hay, y que se los descubran a uno también es magnífico. Y jugar entre estados que pueden ser hoy de una manera y de otra al otro día, pues me parece que es, digamos, las capas que se manejan dentro de la obra, y que muchas veces ahora, pues con un poco más de facilidad cuento cosas o historias sobre las obras. Anteriormente no me interesaba, me interesaba que leyeran y que adivinaran y que se vieran las cosas por detrás y que se imaginaran. Ahora pues no tengo, pues hay unas cosas que cuento y otras cosas que no cuento, y hay cosas, y me parece pues muy interesante, y yo soy de las personas que cree que el arte visual o las artes en general las hace el otro. Uno simplemente le tira preguntas, cuestionamientos, los incita, los golpea, y las personas resuelven si están recibiendo, si no, y con eso empiezan a crear la obra de arte. Entonces son ellos los que crean la obra de arte, y uno es el intermediario. Es una manera, yo creo que muy clásica de ver el arte. De hecho, una de las cosas más interesantes en este último año y medio de trabajo fue que el resultado de la exposición sí es el resultado como de 3 voces hablando al mismo tiempo sobre una cosa. El trabajo mes a mes fue siempre estar discutiendo qué era lo que estaba pasando y qué era lo que nos estábamos encontrando, como que era una obra que siempre nos estaba sorprendiendo por esas mismas capas. Además, porque Luis es un artista que, como ya lo ven, no suelta todo de una, sino que va revelando los secretos como de a poquitos. A veces ni lo revela, entonces uno hasta el último momento sabe más o menos qué es lo que quiso hacer en esa obra. Pero creo que lo más interesante de la exposición es que realmente se va a ver como una pluralidad de voces entre el diálogo que tuvimos Nicolás, Luis y yo, pero también una pluralidad y una multiplicidad de intereses poéticos, intereses formales, como que esto fue más o menos el intento de ordenar una especie de caos que realmente en la cabeza de Luis nunca estuvo desordenado, o fue algo así, como... Ah, no, a mí me encanta el caos. Sí, yo sé. O sea, si no hay caos, no hay obra. O sea, hoy estaban preguntándome acerca de lo feo. Sin lo feo no hay bonito. O sea, uno no puede tener... Hay una problemática que siempre me parece interesante, que es que uno, en los nuevos medios, uno trata siempre de ilustrar una idea. Y eso por lo menos creo yo que es un grave error, digamos, en lo que es el artista plástico o el artista en general. Porque ilustrar las ideas quitan el enigma de las cosas. O sea, uno no puede ilustrar que voy al baño. Porque si voy al baño, pues ya se sabe que va al baño. O sea, es ridículo. Entonces, ilustrar es difícil
en ponerlo en palabras, pero ilustrar las ideas son simplemente como unas señas o unas ayudas que uno tiene para lo que ya es crear. Y crear, realmente uno no sabe lo que está haciendo. Si uno supiera lo que está haciendo, pierde las ganas de hacerlo. Entonces, al no saber lo que está haciendo, pues le toca estar uno rebuscando dentro de uno mismo para tener soluciones de lo que está haciendo. Son una serie de contradicciones que lo llevan a uno a aceptar que en la contradicción está realmente la vida. Entonces, cuando uno está creando una obra, la está nutriendo, como cualquier ser humano, pues está nutriendo las ideas, está cogiendo ideas o de una obra anterior, o de un pasaje de algo, o de una noticia de alguien, o de que alguien la pasó por aquí, o de una novela. Hay un montón de capas que van pasando dentro de lo que uno está nutriendo. Y yo creo que lo más importante es tener una cantidad de nutrientes para que la obra no se apague. Entonces, revelar los nutrientes, pues es revelar cómo se hace la Coca-Cola. O sea, ya tampoco. Hay partes que uno sabe, hay partes que uno tiene, hay un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero realmente mi tendencia es no contarlo todo, y la otra es que es imposible contarlo todo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir entonces sesión de preguntas para quien tenga alguna pregunta, algún comentario. Adelante. Buenas, maestro Roldán, ¿cómo está? Bien. Quisiera saber cómo fue su llegada a los Estados Unidos o cómo fue su nacimiento en el mundo artístico. ¿Cuál fue su primera obra? Si fue en Estados Unidos, si fue en París, si fue en Cali o Milwaukee. Son como 20 preguntas en una. O sea, pues yo creo que ya respondí la primera. La primera es, yo nunca sé cuál fue mi primera obra. Simplemente hay unas que se hicieron algunas cosas, pero yo no tengo conocimiento exacto. Hay una en la exposición, hay una obra en el tercer piso, que es como sería lo más aproximado a la primera obra que sobrevivió las muchas cosas que yo intenté hacer, pero que yo no la considero obra, sino como como dirían los abuelos o los primeros pinitos. La otra respuesta es cuando llegué a Nueva York. ¿Cómo se hizo artista? ¿Cómo me hizo artista? Pues también respondí anteriormente que me hice artista sin saberlo. Un día, pues no sé. Yo creo que uno decide ser artista cuando toma una posición ante la vida, yo creo. Cuando uno decide ser artista, hay una responsabilidad hacia uno mismo y hay una real toma de decisiones, y cuando hay de cierta forma pues como un sustico a lo que uno está haciendo y que uno tiene una fragilidad importante, y una fragilidad que lo lleva a uno a tratar de protegerse y hacerse y nutrir lo que está haciendo para no dejarse, para no traicionarse a uno mismo. Así fui artista. Una pregunta: ¿qué relación, si la hay, tiene la obra con la política? Obvia, tiene una obvia, pues uno no está exento de la política. Entonces, de hecho, yo trabajo todo el tiempo con el radio prendido oyendo noticias. Entonces, de acuerdo a la información, y estoy bastante informado sobre lo que está pasando, y es como mi hobby oír noticias. Entonces, me imagino que hay bastante dentro de la obra que es la influencia de la política. Ahora, no tengo una pancarta política. Entonces, una de las capas dentro de la obra es la política, y se puede
pues entraríamos ya como a aclarar un montón de cosas que no me interesaría en este momento decirlas, pero sí están. Me interesaría más que las vieras. Sí, y en el caso de esa pregunta se puede pensar también lo político en un sentido mucho más amplio y decir que toda poética nueva también abre un tipo de narración nueva en el mundo y en ese sentido también puede ser político, que no necesariamente tiene que estar hablando sobre un conflicto puntual, sino que simplemente da la posibilidad de abrir una poética, una narración nueva en el mundo. Entonces, esa también fue una de las apuestas de esta exposición, de pensar lo político de otra manera. Maestro, yo no sabía que usted también escribe cuentos. Es una sorpresa, pero no me sorprende tanto porque estoy viendo que últimamente hay unas obras que me parecerían, y esa es como la pregunta, hay un homenaje, una cosa muy interesante hacia la literatura. Yo quisiera ver literatura en esas obras en que hay como una escritura china o unas líneas que se parecen mucho a un libro. Hay algo de eso, hay como un mensaje de que yo también puedo narrar casi como literatura, pero soy pintor. Aunque bueno, y últimamente ya con unos cuentos específicamente literarios. ¿Cómo es esos cuadros que son como tan literarios en su estética? ¿Cómo es la cosa? Sí. Bueno, una de las bases y de lo que hemos hablado, o lo que yo he hablado, es la imposibilidad que tiene uno de decir todo lo que quiere decir. Entonces siempre hay una imposibilidad. Entonces, si uno empieza a entrar dentro de una tómbola de la imposibilidad, de la imposibilidad, de la imposibilidad, y de la palabra y de la palabra y de lo que quiere decir pero no puede decir, empieza a terminar creando unas frases que no tienen posibilidad de decirse. Entonces, hay unas ayudas, en muchas obras utilicé, y sobre todo, aquí no están, pero sobre todo en unos dibujos se utilizaron como unas formas de escritura que eran ilegibles, unas formas de escritura que eran imposibles de deletrear y que eran como unos inicios de algo que podría ser y que nunca fue. Y en la relación, entonces, vendría como un cuento que pudo ser y que llegó a poder, mejor dicho, que entra dentro de las capacidades, y ahí sí empieza a hablar de la no necesidad de ilustrar la línea, pero sí de mostrar la posibilidad de que podría ser una línea. Entonces, ahí, pues no sé si les respondo, pero más o menos es eso. ¿Sí? Perdón, maestro, yo vengo a conocer su obra, pero en primera instancia lo que he visto, ¿hay una gran influencia del negro y el blanco en su obra o estoy equivocado? ¿Del negro y del blanco? Sí, el color, en cuanto al color, y si es la arquitectura la que llega a influir sobre lo que he visto hasta el momento. Vengo a conocer precisamente la obra. Digamos, a partir del año 2000 hubo una incursión dentro del dibujo o una investigación, si se puede decir, o tomarse una ligereza sobre el dibujo. Entonces, en ese periodo de tiempo manejé mucho más lo que sería como el dibujo en blanco y negro, y que retoma y empieza a cuestionar hasta dónde es pintura, hasta dónde es dibujo, cuáles son las superficies, cuáles son los soportes, y la manera más fácil de expresarla era dentro del blanco y el negro, donde el color existe en el cerebro, pero no está en el momento presente, sino que está ahí como creando una tensión. Entonces, durante mucho tiempo trabajé blanco y negro, que se va a ver en la exposición. Sí. Gracias. Creo que la hizo el señor, y es si en algún momento ha sentido que resuelve su obra como arquitecto más que como artista, y de pronto si eso puede ser que sean inseparables. Esa es la pregunta. No sé. O sea, yo no me pongo tantos límites. Entonces la libertad, obviamente tengo una influencia de la arquitectura dentro de la obra, pero no creo que sea arquitectónica ni resuelve ni problemas arquitectónicos.
y yo creo que la arquitectura pues es una situación diferente. No creo que tenga una, digamos, la arquitectura como tal no tiene pertinencia dentro del trabajo. Podría tener dentro de la situación como de estructuras a veces, pero de una manera natural que se va moviendo. Más que todo sería como una, digamos, una deconstrucción geométrica, pero no una situación arquitectónica, no sé, no. Bueno, estimado público, les agradecemos su valiosa presencia. Muchas gracias.